Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión lo que nosotros entraremos a revisar es a nivel general qué es una acción, qué representa, cuáles son los riesgos asociados a la hora de invertir de forma individual en ellas. Y por otro lado, revisaremos a profundidad lo que es un ETF, que básicamente es un vehículo de inversión que combina la diversificación de un fondo de inversión con la flexibilidad de una acción. Hay que tener en cuenta que la información presentada en esta sesión tiene fines estrictamente educativos e ilustrativos y si bien yo soy economista y comparto análisis basados en teoría financiera, no actúo como asesor financiero certificado ni vinculado a ninguna entidad financiera. Antes de comenzar la sesión, es importante que ustedes sepan que hay dos formas de ganar dinero invirtiendo en la bolsa de valores. Por un lado, está la compra y la venta de acciones. Cuando uno compra una acción o un ETF que está barato y luego lo vende más caro, ahí uno puede obtener una ganancia. Y por otro lado está la repartición de dividendos, que hay ciertas empresas que entregan un dividendo a sus accionistas en recompensa de que estas personas mantengan lo que es esta acción de dicha empresa. Ahora sí, nosotros entraremos a revisar a profundidad lo que es una acción y para esto yo les traje un ejemplo. Entonces imaginemos que hay una empresa de café que tiene un plan de expansión por la región que le cuesta 10 millones de dólares. Esta empresa no tiene estos 10 millones de dólares en la caja y también salir a pedir un préstamo al banco le sale demasiado caro. Entonces, por esta razón, ellos lo que hacen es una valorización de lo que cuesta la empresa y deciden salir a bolsa. Ya cuando ellos deciden salir a bolsa, ellos entran a lo que es el mercado primario de acciones, que en ese mercado primario ahí participan lo que son las grandes instituciones financieras, fondos de inversión, bancos de inversión, fondos de pensiones, que a la hora de que ellos aprueban lo que es este plan de expansión y están de acuerdo con la valorización, les entregan lo que son los 10 millones de dólares a la empresa por intercambio de lo que son estas acciones. Ya luego, cuando estas grandes entidades financieras colocan las acciones en el mercado secundario de acciones, es ahí cuando tú o yo podemos salir a comprar lo que son las acciones de esta empresa. Y a medida que haya más y más compradores, más apetito por lo que es esta acción de la empresa, esto hace que el precio de la acción suba y que las personas que compraron la acción en un principio vean revalorizada lo que es su inversión. Hay que tener en cuenta que cuando uno compra una acción, uno compra una partecita de lo que es esta empresa, lo que significa que básicamente tú eres un propietario minoritario de lo que es esa empresa. Entonces, recapitulando, recordemos que las empresas emiten acciones para captar dinero con el fin de crecer más. Una acción es una participación de una empresa y su precio lo establece la ley de la oferta y la demanda. También hay que tener en cuenta que hay diferentes clasificaciones para las acciones que cotizan en bolsa. Por un lado está la clasificación por tamaño de la empresa o capitalización, que esta clasificación se puede ver por medio de las big caps, que son aquellas empresas que tienen un gran tamaño, están valorizadas por encima de los 10 billones de dólares. Ahí está Apple, está Amazon, está Google, por ejemplo. Luego vienen las medium caps, que son aquellas empresas que están valoradas entre los 2 y 10 billones de dólares. Ahí yo les trajo un ejemplo de una empresa muy conocida, que es Crocs, que es esta empresa de zapatos. Y por otro lado están lo que son las small caps, que son estas empresas que están valoradas entre los 300 millones de dólares y los 2 billones de dólares. Acá yo les traje un ejemplo de una plataforma de educación que se llama Udemy. Tengamos en cuenta que no es que sean empresas pequeñas, sino que para lo que es el tamaño y comparándolas con las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, digamos un Google, estas empresas small cap son mucho más pequeñas, pero tienen una capitalización igual demasiado importante. Otra clasificación que hay que tener en cuenta es la repartición de dividendos. Hay empresas que dan dividendos a lo que son sus accionistas, como Nestlé, que es una empresa que a lo largo de su historia siempre le ha dado un dividendo a lo que son sus accionistas. Y por otro lado están las empresas que no dan dividendos a sus accionistas. Por ejemplo, digamos, ahí está Spotify, que desde que salió a bolsa nunca ha dado un dividendo a los accionistas. Y una clasificación también muy importante es por el sector de actividad. Fíjense que hay múltiples sectores dentro de lo que es el mundo bursátil, pero algunos de los más importantes están el energético, donde están estas empresas de hidrocarburos, petroleras o empresas de energía. Luego viene el sector tecnológico, donde entra Microsoft, Apple, Google.
Luego están las empresas de salud, que están lideradas por las empresas farmacéuticas como Johnson y Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Y por otro lado está el sector de consumo, que ahí nosotros podemos encontrar empresas como Nestlé o Unilever. Y yo creo que muchos de ustedes logran reconocer lo que es esta empresa, BlackBerry. Alguna vez, pues yo en un tiempo yo pude tener el BlackBerry, pero ya en la época en la que todo el mundo se estaba pasando al iPhone, pero ahí pude disfrutar un ratito de lo que fue el BB Pin. Pero en el momento en el que todas las personas querían tener un BlackBerry y este era básicamente el líder del mercado de celulares, la acción de esta empresa llegó a costar los $144. Y fíjense que si uno hubiese apostado a que BlackBerry seguía siendo el líder por los años siguientes a esta época y hubiese comprado acciones de BlackBerry a ese precio, al día de hoy eso se hubiese convertido en una pésima inversión porque hoy la acción de BlackBerry cuesta alrededor de lo que son los $4, es decir, que su inversión hubiese perdido un 97%. Por otro lado, si uno hubiese sido mucho más visionario y en el año 2008, cuando se lanzó el iPhone 3G, uno en vez de comprar el iPhone hubiese invertido $1,000 en acciones de Apple, o esos $1,000 se hubiesen convertido en $42,000. Y con esto yo lo que les quiero mostrar es que a la hora de seleccionar acciones o invertir en acciones individuales hay que tener mucho cuidado y hay que tener también una estrategia clara. Y es que hay un estudio de una universidad muy importante en los Estados Unidos que recopiló la información de las empresas que habían salido a bolsa durante 1926 hasta el 2023 y se dieron cuenta que el 52% de todas las acciones en la historia de Estados Unidos han dado retornos negativos. Por otro lado, algo que se dieron cuenta en lo que es este estudio es que solamente el 3.4% de las empresas han generado la riqueza total neta del mercado. Imaginemos que hay una empresa con 100 personas y que 3 personas son las que generan toda la productividad. Y si nosotros sacamos a estas 3 personas y quedan las otras 97, estas otras 97 no generan productividad en la empresa. Entonces, este fue el hallazgo que ellos se dieron cuenta. Entonces, dado que poder contar con esos supercampeones o esas empresas que van a ser el próximo Apple, el próximo Microsoft, es estadísticamente baja la probabilidad de tenerlos dentro del portafolio. Para eso se inventaron lo que son los ETFs o fondos indexados, donde básicamente uno lo que hace es comprar una canasta de acciones que básicamente ahí puede contener lo que serán las acciones ganadoras del futuro. Y ahora sí, nosotros entraremos a revisar lo que son los fondos indexados o ETFs. Yo inicialmente lo que me voy a concentrar es en esta palabra, indexado. Y es que el índice bursátil más importante de todo el mundo es el S&P 500, que como bien su nombre lo dice, el S&P se llama así porque la firma que lo audita se llama Standard & Poor's y 500 es porque básicamente este índice lo que hace es rastrear el comportamiento de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. ¿Y cómo se calcula este índice? Este índice se calcula de forma ponderada, es decir, hay ciertas empresas que tienen un peso mayor en el índice que otras que sean, por ejemplo, digamos, unas small cap. Una small cap no va a tener tanta ponderación en el índice, es decir, si le llega a ir bien o mal a esta empresa, seguramente el índice no lo va a sentir. Y es que, fíjense, esta es una representación de cómo se podría ver el S&P 500. Fíjense que acá está la división inicialmente por sectores, tecnología, financiero, healthcare, comunicaciones, industriales. Y dentro de lo que son esos sectores, nosotros podemos ver los recuadros, otros recuadros más pequeños que son los que representan a las empresas. Entonces, si nosotros contáramos los recuadros que están dentro de todo este índice, vamos a encontrar 500 empresas. Y fíjense que hay unas empresas que tienen un área mucho más grande que otras. Por ejemplo, digamos, Nvidia, que es una empresa que se dedica a la fabricación de chips, fíjense que tiene un peso muy importante, lo mismo que Apple. Mientras tanto, por ejemplo, digamos una acción como Starbucks, que igual sigue siendo una empresa grandísima, pero dentro del índice tiene un peso más reducido. Entonces, si por ejemplo, digamos, a lo que son las empresas de tecnología como Google, Amazon, Tesla, Meta, Apple, Nvidia, Microsoft, les llega a ir bien, seguramente a este índice también le irá bien.
Y hay que tener en cuenta que Standard Poor's periódicamente hace una revisión de lo que es este índice. Y lo que hace, o el fin para esta revisión es para hacer un rebalanceo. Es decir, empresa que ya no cumpla con las condiciones para poder estar en este selecto grupo de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ellos lo que hacen es sacar esa empresa e integrar esa nueva empresa que sí está cumpliendo con las condiciones para estar en este grupo. Entonces eso hace que uno cuando invierta en un índice como el S&P 500, uno está invirtiendo en lo mejor de lo mejor. Y es que fíjense que esta es la evolución del comportamiento del índice. Fíjense que desde 1974 este índice estaba aproximadamente en 70 puntos y hoy está llegando alrededor de los 7.000 puntos. Es decir, este índice ha tenido una revalorización muy importante de aproximadamente 100 veces. Pero fíjense también que el camino no ha sido lineal, ¿no? Han habido caídas, estas caídas coinciden con las épocas de crisis o, por ejemplo, digamos, de la pandemia, pero en general el índice ha tenido una pendiente positiva. Y es que el rendimiento histórico promedio de este índice ha sido de alrededor del 10% y obviamente han habido años muy buenos, pero también han habido años de grandes caídas. La estadística que hay que tener en cuenta es que 3 de cada 4 años son positivos y 1 de cada 4 son negativos. Y ahora que ya revisamos el índice más importante del mundo, quiero también recordarles que ese no es el único índice bursátil que existe. Hay múltiples índices en el mercado, está el S&P 500, también está el Nasdaq, que el Nasdaq lo que hace es medir el comportamiento de las 100 empresas más importantes con foco tecnológico de Estados Unidos. También está lo que es el Stock 600, que son las 600 empresas más importantes de Europa. Por otro lado está el Nikkei 225, que rastrea el comportamiento de las 225 empresas más importantes de Japón. E incluso existe un índice del mundo que contiene a las empresas de mayor capitalización de los mercados más importantes del mundo. También existen índices de países como el IBEX 35, que agrupa a las 35 empresas de mayor capitalización en España. Y en Latinoamérica también tenemos nuestros propios índices bursátiles. Está el Colcap, el IPC o el IPSA. Y ahora que ya aprendimos y ya sabemos lo que es un índice bursátil, queda mucho más fácil entender lo que es un ETF. Y es que fíjese que el índice tiene un puntaje. En este momento tienes más alrededor de lo que son los 6.800 puntos. En cambio, el ETF, si se fijan, tiene un precio. Y uno a la hora de invertir no puede invertir en un puntaje, sino que invierte en un precio. Entonces, es decir, que el ETF es el vehículo por el cual uno puede invertir en este índice. ¿Por qué? Porque el ETF lo que hace es replicar el comportamiento del índice. Es decir, Standard & Poor's saca y mete saca una empresa y mete una que sí cumpla con las condiciones, lo que es el ETF se va a encargar de hacer lo mismo. Entonces es por eso que ustedes pueden ver aquí en este gráfico que el comportamiento de tanto el índice como del ETF es el mismo. Y acá yo les traje el ejemplo de este ETF que se llama iShares. iShares es la marca del ETF, es la empresa. Este no es el único ETF que rastrea el índice del S&P 500. También existen otros ETFs, pero yo les traje este como ejemplo. El core es el S&P 500 y por otro lado, este es el código o el ticker por medio del que uno puede identificar a este ETF. Y es que fíjense que, como les comentaba, existen múltiples índices y cada índice tiene su respectivo ETF. Acá yo también lo que les hice traer, les traje el nombre de cada uno de los ETFs que replica a estos índices, pero también les traje lo que fue la rentabilidad promedio que han tenido estos ETFs en los últimos 10 años. Entonces, fíjense que lo que ha sido las bolsas de Estados Unidos, del S&P 500 y del Nasdaq, han tenido unos comportamientos promedio muy buenos, por encima de lo que es el 14%. Mientras tanto, lo que es el índice que replica o el ETF que replica el índice del mundo y las bolsas europeas han tenido una rentabilidad también importante, pero no tan importante como lo que es el comportamiento de los Estados Unidos. Y de acá nosotros ya podemos empezar a sacar una primera conclusión y es que básicamente en los últimos 10 años la bolsa de Estados Unidos ha sido la que ha entregado los mejores resultados.
Yo también quiero que ustedes tengan en cuenta que no solamente existen los ETFs indexados, sino que también existen los ETFs de inversión activa, ¿vale? ¿Y qué significa ETFs de inversión activa? Son ETFs que están hechos por firmas de Wall Street, por profesionales que trabajan en estas firmas, que lo que hacen es dedicarse a armar un fondo que pueda vencer el comportamiento del S&P 500. Entonces, acá yo les traje dos ETFs de inversión activa que son famosos. Está el ARK Invest, que básicamente este ETF se concentra en lo que son empresas de tecnología, de inteligencia artificial, de robótica o de blockchain. Y por otro lado está el ETF de inversión activa de Avantis, que este se concentra en lo que son armar portafolios con empresas de pequeña capitalización que tengan un gran potencial. Fíjense que lo que son estos dos ETFs, o sea, por lo menos lo que es el de ARK, ha podido vencer el comportamiento del S&P 500. Fíjense que este es de 15.26 y lo que ha sido el S&P 500 ha tenido una evolución de un 14. Mientras que lo que ha sido este ETF de Avantis ha estado muy justo, ha tenido un comportamiento muy similar al del S&P 500. También hay que tener en cuenta que existen otros tipos de ETFs. Por ejemplo, digamos, si uno quisiera invertir solamente en lo que son las empresas de tecnología de China, existe un ETF para eso, se llama el KWEB. El comportamiento de este ETF en los últimos 10 años no ha sido muy bueno. Van a haber índices y ETFs en el mercado que no han tenido rentabilidades promedio en los últimos 10 años muy buenas, pero también hay que tener en cuenta que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, ¿ok? Y por otro lado, siguiendo con el tema de los ETFs, también existen ETFs que replican el comportamiento de materias primas. Acá yo les traje lo que es un ETF que replica el comportamiento del oro, que también ha tenido una rentabilidad bastante similar a lo que es la rentabilidad del S&P 500. Entonces, las ventajas de invertir en ETFs básicamente son diversificación inmediata. Si se fijan, uno en estos ETFs no invierte en lo que es una sola acción, sino por medio de un solo producto, uno está comprando o uno está invirtiendo en lo que son las mejores acciones de un país o de un sector. Por otro lado, hay costos muy bajos. Hay que tener en cuenta que un ETF funciona como un fondo y al ser un fondo cobra una comisión, pero las comisiones de los ETFs son muy bajas, están por debajo del 0,7, 0,5%, que si uno las compara con las comisiones que cobra un banco o un fondo de pensiones, uno se da cuenta que estos costos de los ETFs son muy bajos. Y por otro lado, está la liquidez y la flexibilidad, y es que los ETFs se pueden comprar y vender como una acción y uno puede estar monitoreando lo que es el precio porque básicamente se comportan como una acción. Entonces, esto fue todo por acá. Espero que les haya quedado muy claro los riesgos asociados a invertir en acciones individuales y la alternativa que nosotros tenemos a la hora de invertir en ETFs. Muchísimas gracias que llegaron hasta acá. Que estén muy bien.